tal? La idea de hoy es poder trabajar un poco con un texto de Bourdieu que se llama El campo científico. Bourdieu, al igual que Horkheimer, pero mucho tiempo después, que él intenta, digamos, pensar la actividad científica teniendo en cuenta, digamos, en primer lugar, un enfoque sociológico, es decir, teniendo en cuenta la comunidad y los desarrollos que se producen dentro de esa comunidad, por un lado, y por otro lado, eh, tener presente las contribuciones o los descubrimientos que había hecho Marx con respecto a la forma de distribución y generación y producción de bienes, ¿no? Así que, bueno, la idea es entonces comenzar con Horkheimer, con Bourdieu. Eh, lo primero que tendríamos que hacer es marcar algunas de las características de lo que Bourdieu va a llamar el campo, ¿no? El trabajito que vamos a estudiar hoy es el campo científico, digamos, y básicamente vamos a ver en primer lugar que ese concepto del campo, digamos, científico, en Bourdieu, digamos, deriva de un concepto mucho más general, que es el concepto de campo. Para Bourdieu hay distintos tipos de campo. Está el campo social, el campo cultural, el campo económico, y también incluso habla qué sé yo, el campo de la moda, por ejemplo, el campo de los deportes. En fin, hay distintos tipos de campos, pero por supuesto, como los tres campos más fuertes son el social, el cultural y el económico. Y después tenemos como subcampos. La ciencia, bueno, formaría parte del campo cultural. Así que lo interesante que nos va a marcar Bourdieu es justamente que en cada campo es un espacio de relaciones sociales, bueno, en donde está en juego un capital. Acá lo primero que ustedes se dan cuenta es que el concepto de capital de Marx se amplía, porque en Marx el capital era solamente, digamos, económico, y lo que Bourdieu va a plantear es que en realidad no es el único tipo de capital el que circula, el económico que está centrado en el dinero, sino que tenemos un capital social que está vinculado al ejercicio del poder y a los cargos, y un capital cultural que está vinculado con los reconocimientos y con los conocimientos, justamente. Por otro lado, digamos, lo que va a marcar, digamos, Bourdieu, es que todo campo cuenta con agentes, ¿no? Y que esos agentes, por supuesto, que están regulados por un sistema de reglas a las cuales los mismos, digamos, aceptan, y son reglas que de alguna manera potencian y regulan los intercambios dentro de ese campo, ¿no? Y configuran su estructura, digamos, ¿no? Por otro lado, además, digamos, dentro de cada campo, lo que vamos a poder ver es que se desarrolla, digamos, un conjunto de actividades que giran en torno a la eh, conservación, adquisición o digamos, mantenimiento del capital. Es decir, que en el campo, de algún modo se lo puede pensar
como, digamos, una serie de operaciones que realizan los agentes en el marco de una dimensión de juego. Sin embargo, en ese juego, lo que siempre se va a producir son ganadores y perdedores. Es decir, que en algún sentido, ese campo del que estamos hablando es un campo de lucha, es un campo de conflicto, donde la circulación del capital no se va a desplegar de modo equitativo, sino que el capital siempre va a tender a concentrarse en unas pocas manos que son las de aquellos que ejercen la dominación en ese campo. El campo científico, por supuesto, que digamos, es un tipo particular de campo, ya lo habíamos dicho. Lo podemos pensar como una variación, como una subclase del campo cultural, pero tampoco hay que pensarlo esto en términos, digamos, de compartimientos estancos, porque una de las cosas que nos marca Bourdieu es que todos los campos están interconectados entre sí y que además también un agente puede pasar de un campo a otro o incluso hasta en cierto momento puede formar parte de diferentes campos. Entonces, digamos, la separación que estamos haciendo es solo analítica, ¿no? Y lo que va a postular Bourdieu es que, digamos, en el campo científico, los participantes o los agentes, en realidad, una de las cosas que buscan es justamente el monopolio. El monopolio lo que significa es la adquisición de una posición dominante en ese campo, ¿no? La segunda cuestión, y esto me parece que es muy interesante para tenerlo en cuenta, es que el capital científico, por supuesto que está vinculado con los conocimientos y las destrezas técnicas que cada, digamos, participante pueda llegar a tener. Pero fundamentalmente el capital científico proviene de los reconocimientos. Y los reconocimientos, en última instancia, serían algo así como las insignias que porta cada científico en la cual se va armando su trayectoria. Si quieren decirlo de forma sintética, el capital científico sería todas aquellas cosas que son dignas de ser incluidas en un currículum. Por otro lado, va a decir Bourdieu que en todo campo científico siempre se establece, digamos, un orden, y ese orden, digamos, está sostenido por quienes logran una posición de dominio en el campo, ¿no? Y por supuesto, quienes están en esa posición desarrollan estrategias para conservar el funcionamiento del mismo, ¿no? Y va a marcar que cada tanto se han producido revoluciones en el interior de los campos donde se conmueve todo lo que las reglas de juego del campo, ¿no? Y en lugar de, digamos, prevalecerse el sistema jerárquico y la verdad de los intereses de cada uno de los grupos que están en pugna, tiende a prevalecer la verdad, digamos, efectiva, ¿no? Vamos a decir algunas cositas sobre el concepto de lucha por el monopolio, que era una de las características, digamos, que habíamos señalado del campo, ¿no? Bueno, la lucha por el monopolio
básicamente lo que está diciendo es que los agentes buscan alcanzar posiciones de dominación en el interior del campo. Y esas posiciones de dominación en el interior del campo son alcanzadas por muy poquito. Es decir, que en el campo, digamos, hay una continua lucha, continuos conflictos, donde hay enfrentamientos entre los distintos agentes de ese campo, pero, digamos, cada uno de los agentes lo que intenta es alcanzar una posición de dominación. Desde esa posición de dominación, los agentes van a poder fijar las reglas del juego del campo, incluso cambiarlas o conservarlas según sus propios intereses. Es decir, que el logro del monopolio de un determinado grupo de investigadores sobre un campo, lo que consigue es establecer y fijar las teorías, las prácticas y las estrategias, ¿no?, que cada uno sigue en el interior del campo. Si bien es cierto que, digamos, siempre hay conflictos y que de algún modo los conflictos tienden a resolverse en favor de quienes tienen mayor posición de fuerza en ese campo, lo que va a decir Bourdieu es que, digamos, el mismo, digamos, se mantiene, digamos, el campo o los investigadores se mantienen formando parte de ese campo, porque todos están, digamos, dando por supuesto de que aquello por lo cual están luchando es valioso. Es decir, nadie se quiere salir del juego, porque aunque tenga posibilidades menos acordes que los demás, es decir, los que están en posición de dominados de algún modo, aunque tienen menos chances de ganar, siguen jugando igual porque, digamos, consideran que lo que está allí en juego es lo suficientemente valioso, digamos, y que además siempre pueden tener algún tipo de ganancia menor. Y además, otra de las características también centrales del campo es que, digamos, nunca está totalmente libre de los intereses ajenos al mismo. Es decir, toda investigación, va a decir Bourdieu, que se desarrolla dentro del campo científico, va a ser afectada por el campo social, por el campo, digamos, económico. Entonces, toda investigación, digamos, está, digamos, influenciada políticamente. En el sentido de que, digamos, es muy difícil que logre una teoría, digamos, establecerse como tal, si no genera algún tipo de beneficios políticos más allá del campo de los científicos, ¿no? Por otro lado, la otra de las cuestiones era el capital científico, ¿no? Decíamos que es interesante notar que el capital científico refiere a todo el conjunto de determinantes que le otorga a un agente un poder, digamos, significativo en ese campo. Es decir, el capital científico son todas aquellas cosas que cuenta el científico como para hacerse reconocer en ese campo como una autoridad legítima, va a decir Bourdieu. Es decir, como una autoridad que es reconocida por todos los miembros de ese campo. Básicamente está pensando, por ejemplo, en los títulos académicos, o en las participaciones de los científicos en congresos,
o los premios que se le van otorgando a los científicos a lo largo de su trayectoria, ¿no? Y después, quien llega a detentar el máximo capital es quien logra el monopolio sobre ese campo, ¿se entiende? Entonces, ahí volvemos con lo que habíamos hablado en la diapositiva anterior. Digamos, la acumulación o la lucha dentro del campo por generar mayor capital para los agentes en particular, lo que genera es que, digamos, ciertos agentes queden posicionados como para dictar las reglas que se van a establecer en ese campo. Y como decíamos anteriormente, quienes tienen el monopolio son los que pueden establecer las prácticas, las teorías y los métodos que se siguen. Evidentemente, quienes logran el monopolio dentro de un campo son los que consiguen, digamos, apropiarse de la mayor cantidad de capital en juego, ¿no? Por otro lado, digamos, todo campo científico va a tender a la conservación, dice, digamos, Bourdieu. Y esa conservación, por supuesto, que va a estar, digamos, sostenida, no tanto por la eficacia que tengan los científicos a la hora de resolver enigmas o problemas, no tanto por la, digamos, capacidad que tengan las teorías como para hacer predicciones o para generar aplicaciones o tecnologías, digamos, sino que va a decir que la estabilidad del campo se logra como resultado de los agentes que forman ese campo. Es decir, los agentes que están en posición de dominación en un campo van a desarrollar estrategias que tiendan a conservar su poder y, obviamente, defender sus intereses. Entonces, ¿esto a qué lleva? Que, digamos, quienes procuran, digamos, generar innovaciones en el interior de ese campo van a ser neutralizados por los que ocupan una posición dominante, con estrategias de conservación del orden vigente. Esas estrategias de conservación del orden vigente tienden a mostrar la homogeneidad del campo. Es la idea de que los dominantes imponen a los demás de que en el interior de un campo hay acuerdo, hay consenso, que están todos conformes y contentos y todos tienen expectativas con respecto a el paradigma que está funcionando en el interior de ese campo. Aquí Bourdieu muestra algunas reservas con la posición de Kuhn, porque lo que él ve es que nunca sucede esa idea, sino que esa homogenización del campo es fruto de la estrategia de quienes tienen el poder dominante sobre el campo, pero que en ningún momento en los campos hay tal homogeneidad. Lo que pasa es que las estrategias de los innovadores o de los que intentan transformar el campo muchas veces son invisibilizados justamente por las estrategias de los dominantes. Entonces, digamos, los que tienden a subvertir el orden del campo siempre existen. Lo que pasa es que cuando la fuerza de los dominantes es muy alta, las estrategias subversivas quedan dejadas de lado, ¿no? O quedan acalladas. Ahora bien, lo que Bourdieu se da cuenta, y hace una pregunta muy, muy linda, a mi juicio, muy sagaz, es decir, bueno, pero al final, digamos, ¿estamos condenados a hacer ciencia
en la lógica de estos campos, donde en última instancia lo que se busca son los intereses de unos pocos dominantes por sobre la generación de teorías, digamos, verdaderas y verdaderamente constructivas y beneficiosas para la sociedad. Les estoy simplificando la pregunta, pero bueno. O está la posibilidad de que estos campos funcionen de modo diferente, teniendo en cuenta, en lugar de los intereses de los miembros del campo y de los que ocupan posiciones diferentes de dominación, o está la posibilidad de que el campo se abra a teorías verdaderas, en lugar de los intereses de quienes participan en el campo. Y Bourdieu dice que sí, que está esa posibilidad, que tranquilamente eso puede suceder y que de hecho ha sucedido. Y habla de las revoluciones científicas, habla de la revolución de Einstein, habla de la revolución de Copérnico, y podríamos citar un montón de otras revoluciones más. Lo que pasa, incluso podríamos citar la revolución que introduce Freud en el campo de la psicología. Pero, evidentemente, la cuestión es la siguiente, ¿no? Freud hace 100 años que apareció, o más, que vamos a tener que esperar otros 100 años más para que aparezca un nuevo Freud que introduzca una revolución que cambie la psicología. Y lo mismo pasa con Einstein, apareció hace un montón de años y que vamos a tener que esperar otros cientos de años que aparezca un segundo Einstein. Entonces, lo que dice, digamos, Bourdieu es que, de hecho, cada tanto, en la historia de la ciencia se han producido rupturas donde la verdad prevaleció por sobre los intereses de los investigadores. Y lo que dice es que esas rupturas que se produjeron en su momento, tranquilamente se podrían producir en el interior de estos campos, si se dan las condiciones y se fomentan las condiciones adecuadas. Y lo que él propone es la idea de una revolución permanente. Y por supuesto, en toda revolución, ¿quién tiene que levantar la bandera de la misma? Los que están en la posición de dominado. ¿Y quiénes serían los que están en la posición más desfavorable aquí? Los nuevos investigadores, los que están iniciándose en el campo. Entonces dice Bourdieu que en la medida en que digamos, el campo se pueda organizar de modo que pueda potenciar a los nuevos investigadores, en cierta forma se encaminaría hacia una revolución permanente, ¿no? Aquí les presento una imagen, digamos, del campo que propone Bourdieu. Podríamos, digamos, el campo de juego de la ciencia podría ser todo este escenario que tenemos adelante nuestro, ¿no? Aquellos investigadores que están haciendo más esfuerzo a la hora de generar cambios en la realidad, mostrando sus destrezas para mejorar, hacer cambios en la realidad estaría representada por colocar las bolas de billar donde uno quiere, es decir, lograr transformar la realidad tal como, digamos, el científico procura. Pero por supuesto que siempre está en pugna con otro. Acá la lucha es entre este joven y este hombre mayor. Entonces, el joven siempre va a entrar en la lucha en inferioridad de condiciones. ¿Por qué? Porque el viejo ya estaba de antemano y había podido elegir los tacos, digamos, que están aquí, el mejor de los tacos, que serían las teorías, las prácticas,
y todos los instrumentos que se necesitan para transformar la realidad, que estarían representados por los tacos. Entonces, como el más viejo tiene el mejor instrumental para actuar, incluso teórico, va a tener más chances de obtener la victoria. Esto que está aquí serían como, digamos, el reconocimiento que le da la comunidad, digamos, a las transformaciones de cada uno, ¿no? Como los títulos que cada uno tiene. Entonces, la idea de Bourdieu es que, digamos, las cartas en este punto ya están echadas y que, digamos, el juego va a tender siempre a favorecer al que está en la posición dominante por sobre la que está en la posición dominada. Por supuesto que fíjense que siempre tenemos espectadores, hay otros juegos que se están jugando a la par, y también podríamos hablar que cada uno de estos participantes va a tener sus correspondientes apostadores. Entonces que aquí el escenario sería mucho más amplio del que se ve. La idea es que tiene Bourdieu es que los jóvenes siempre van a estar dispuestos a hacer enormes esfuerzos para transformar y mostrar sus destrezas. Y que, digamos, ellos mismos van a ser la clave para establecer una subversión del orden vigente, incluso hasta poder cambiar las reglas de juego y la disposición del juego, en el caso que logren ganar el partido. Es muy difícil que lo logren, pero a veces, como le ponen tanto énfasis, tanta fuerza, tanta empeño, y además que cuentan con toda la energía de la juventud, digamos, entonces muchas veces son los jóvenes los que pueden no solo ganar el enfrentamiento, sino que una vez que ganan el enfrentamiento, en lugar de colocarse en la posición de dominación, cambiar las reglas de juego, digamos, en cierto punto de la ciencia. Bueno, esto sería un poco la idea de Bourdieu. La metáfora que les he marcado seguramente es muy forzada y exagerada, pero creo que sirve para darse una idea de que, digamos, en el interior de un campo de investigación siempre hay luchas, siempre hay tensiones, y que también hay relaciones de dominación entre las partes, y que está en juego un capital que no solo es el conocimiento, sino que tiene que ver con el reconocimiento que ha ido obteniendo cada grupo en el interior de un campo, ¿no? Bueno, la clase que viene vamos a agudizar un poco más el sentido crítico y vamos a trabajar con Foucault. Nos vemos.